El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya confesó asesinar a 37 víctimas, aunque las únicas víctimas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar evidencia sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes. Que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El Zodíaco asesinó a 7 víctimas conocidas en Benicia, Vallejo, Lake Berryessa y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre los 16 y 29 años. A finales de 2003 el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Leigh Allen, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas indicaban que era él. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007. El asesino del Zodíaco atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lou Jensen y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de Benicia, California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Ogan High, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 22 H la pareja se estacionó en un cruce de Lake Eroman. Justo en ese momento el Zodíaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por allí tiempo después y vio 2 coches, uno de ellos el de la pareja, vacíos. Momentos después escuchó lo que le pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. El Zodíaco disparó en contra de Faraday solo una vez a la cabeza y 5 veces a la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Estella Borges, quien vivía cerca de ahí. Dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner. El detective y sargento Les Lundblad, de la oficina del sheriff del condado Solano, investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. El 1 de agosto de 1969 3 cartas escritas por Zodíaco llegaron a la redacción de Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, él reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 360 caracteres que desvelaba su identidad. Zodíaco fue muy claro. O las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Conforme se apuntase al respecto, aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y chapuzas que, en el marco de un perverso juego del gato y el ratón, la vanidad del psicópata emprendió, aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción de San Francisco Examiner. Querido editor, el Zodíaco al habla era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stills de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana más tarde desde que se recibiera el criptograma, Tonalibet y Arden, de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos. En él, no venía la identidad del asesino. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Los últimos 18 caracteres aún no se han resuelto. El programa Misterios sin resolver, presentado por Robert Stack, sugirió que hacían referencia a una persona. Theodore Kaczynski. El 27 de septiembre de 1969, Brian Arnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del lago Berryessa, en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Tuino Ridge.
Un hombre se les acercó, tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia, usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular de unos 7,5 centímetros x 7,5 centímetros de área. Se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Arnell cree que se trataba de el encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de Deer Lodge, Montana, en donde había matado a un guardia y también había robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para ir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa, previamente cortadas, y le pidió a Shepard amarrar a Arnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Arnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Arnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Arnell y al lado escribió: Vallejo 12, 20, 68, 7, 4, 69, SEC 27, 69, 6, 30, Bike Nife. A las 7:40 p.m., el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street, por el reportero de radio Von Pat Stanley, solo a unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Un hombre y su hijo que se encontraban pescando en una ensenada próxima, descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos rangers, policías forestales, del condado de Napa. Dave Collins y Ryland fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Beachy Springs a casi 30 kilómetros de allí, mientras que Land se encontraba en Santa Helena. Cecilia Shepard estaba aún consciente cuando Collins llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Arnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la consciencia, murió 2 días después, pero Arnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado Ken Narlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que este mantendría con las autoridades y con la prensa. Conforme se expresara acerca de tal fenómeno, el remitente exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos, y amenazaba con que, en caso contrario, se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. Por fortuna nunca se llevaron a efecto los anunciados crímenes. El 11 de octubre de 1969 un hombre abordó el taxi de Paul Stine en el cruce de las calles Mason y Geary en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Maple y Presidio X. Por razones desconocidas, Stine fue hasta una calle más adelante, calle Cherry. El hombre le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros, entonces agarró las llaves de su auto y su cartera, y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 p.m., quienes se llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después, y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fouke, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o quizá 10 segundos. Su compañero, Eric Thelms, no vio al hombre. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta nuestros días. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fouke fue informado de que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco. Fouke se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino.
Fouke concluyó que el Zodíaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino desapareció. La búsqueda continuó, no se encontró nada. Los 3 adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Stine, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del Zodíaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Dave Toschi fueron asignados al caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un período de años. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stine, como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era a quien habían estado buscando algunas noches antes en Presidio Heights. A las 2 am del 20 de octubre de 1969 alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al departamento de policía de Oakland exigiendo que uno de los 2 prominentes abogados, F. Lee Bailey o Melvin Belli, apareciesen en el show televisivo de mesa de exposiciones de Jim Dunbar por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Belli se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas, y entonces, alguien afirmando ser el Zodíaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Belli aceptó encontrarse con él en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodíaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el Zodíaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Belli fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969 el Zodíaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Stine. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del Zodíaco. Ese mismo día, Don Fouke escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Los 340 caracteres nunca fueron descifrados. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas ya que se alejaban de las convenciones de codificado. El 20 de diciembre de 1969, el Zodíaco le envió una misiva a Belli incluyendo una muestra más de la camisa de Stine. El Zodíaco afirmó que quería que Belli lo ayudara. Los últimos investigadores del Departamento de Policía de San Francisco fueron los inspectores de homicidios Michael N. Maloney, Kelly Carroll. Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN del Zodíaco obtenido de las cartas para su análisis, el cual arrojó un perfil genético parcial. Las pruebas de ADN parecen haber excluido a su principal sospechoso, Arthur Leigh Gallen, y después a Mike Rogeley, un prominente hombre de negocios quien vivía cerca de la escena del crimen de Paul Stine. La policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en abril del 2004, pero debido a la presión fue reabierto durante un tiempo antes de marzo del 2007 y enviaron pruebas de información genética para usar como prueba. A lo cual también, el caso permanece abierto en otras jurisdicciones. En 2012 salió a la luz pública el libro de Zodiac Killer Cover Up. De Silenced Bange, en español El asesino del Zodíaco. La verdad silenciada, donde se expone una nueva hipótesis a cargo del policía retirado Lyndon Lafferty, quien sostiene que el criminal aún vive, y que contaría con 91 años a la fecha de editarse el libro. De acuerdo con este autor, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causante de que el misterio no se resolviera en tiempo útil. Sospechoso que se cree es el asesino del Zodíaco por la forma del rostro en el dibujo y por usar lentes. Según la sheriff que participó en un programa de televisión, la voz que oyó es idéntica a la voz con la que le contestaron. Además, en una de las cartas codificadas se puede leer claramente la palabra Geike, el cual solía ser uno de los diminutivos para Gaikowski. Ante esto último, la única prueba de su defensa fue que en una carta enviada a su compañero decía al final Ate. Gaik. Richard Gaikowski, que era periodista, murió en 2002.